Buenas. En esta oportunidad vamos a leer el texto Existencialismo es Humanismo de Sastre. Comienza en la página 4 hablando de la esencia y dice más o menos así. Consideremos un objeto fabricado, por ejemplo, un libro o un cortapapel. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto. Se ha definido al concepto de cortapapel, en esta oportunidad una tijera. Igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto y que en el fondo es una receta. Así, el cortapapel es a la vez un objeto que se produce de cierta manera y que por otra parte tiene una utilidad definida. Y no se puede suponer un hombre que produjera un cortapapel sin saber para qué va a servir ese objeto. Diríamos entonces que en el caso del cortapapel, la esencia, es decir, el conjunto de recetas y de cualidades que permiten producirlo y definirlo, precede a la existencia. Y así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual cortapapel o de tal o cualquier libro. Tenemos aquí pues la visión técnica del mundo, en la cual se puede decir que la producción precede a la existencia. Continúa. Al concebir un Dios creador, este Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior. Y cualquiera que sea la doctrina que consideremos, la voluntad sigue más o menos al entendimiento, o por lo menos la acompaña. Y que Dios, Cronos iba a decir, y que Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que crea. Y más adelante dice: el existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que Dios no existe. Hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre. Como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí? ¿Que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge y que después se define. El hombre, tal como se concibe el existencialista, no es definible. Es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Por eso, como nos cuestionamos tanto los roles de ser mujer, ser varón, el hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia. Tal como se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se llama subjetividad. Pero ¿qué queremos decir con esto, sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa? Se pregunta. Pues queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lance hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia ese porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente. En lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto, nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será, ante todo, lo que se habrá proyectado ser, no lo que querrá ser. Que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea que la que se llama voluntad. Pues si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así. El primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad de toda su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. El existencialismo adhiere a un sentido subjetivista,
al sentido subjetivista, considera al hombre como una imposibilidad de sobrepasar, una subjetividad humana. Esto quiere decir que cuando el hombre se elige a todos los demás. Pero también no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no crea al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos. Pues nunca podemos elegir mal. Lo que elegimos es siempre el bien. Y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Si por otra parte la existencia precede la esencia y nosotros quisiéramos existir al mismo tiempo que modelamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera. Así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a la humanidad entera. Si soy obrero y elijo adherirme a un sindicato cristiano en lugar de ser comunista, si por esta adhesión quiero indicar que la resignación es en el fondo la solución que conviene al hombre, que el reino del hombre no está en la tierra, no comprometo solamente mi caso. Quiero ser un resignado para todos. En consecuencia, mi proceder ha comprometido a la humanidad entera. Y si quiero un hecho más individual, casarme, tener hijos, y aún así mi casamiento depende únicamente de mi situación o de mi pasión o de mi deseo, con esto no me encamino yo solamente, sino que encamino a la humanidad entera, en la vía de la monogamia. Así soy responsable de mí mismo y para todos. Y creo cierta imagen del hombre que yo elijo, eligiéndome, elijo al hombre. Bueno, esto por hoy. Nos vemos la próxima.